Un sabotaje sistemático a empresas e industrias chilenas. Eso es lo que estamos viendo por parte del Estado chino a través de empresas vinculadas a su partido comunista y especialmente en el área del acero, donde gracias a investigaciones de la prensa se muestra que varias de ellas están a punto de quebrar, dejando a miles de trabajadores sin trabajo, y no porque estén haciendo una mejor competencia, sino que subsidiados por el Estado chino están logrando vender bajo precio de mercado y por lo tanto haciendo quebrar a la competencia para luego hacer un monopolio artificial y de esa manera vender más caro en Chile. Y esto no es algo nuevo porque es algo que desde hace años China está haciendo, especialmente en África, intentaron hacer en Europa y en distintas partes del mundo, en Asia lo hacen mucho, y es una estrategia que ellos usan para, primero, destruir cualquier empresa local y reemplazarla por empresas chinas que venden más barato artificialmente, cuando son los únicos, después suben mucho los precios, y cuando los países se endeudan porque algunos toman la mala decisión de empezar a subsidiar y se vuelven locos con eso, China viene a ofrecerles que se endeuden con el Estado chino y al final eso genera un estado de dependencia con China. Es esto lo que se conoce en el mundo anglosajón como el neocolonialismo chino, que no es igual al colonialismo europeo del siglo XIX, pero que igual es una dependencia total, ¿no? Y vamos a ver los detalles de esto, esta investigación y qué es lo que se puede hacer ante esto, como vemos que Chile cada vez empieza a estar bajo las garras del Partido Comunista Chino. Tal como lo hemos mencionado y en el pasado lo hablamos, hay un problema importante con respecto a las empresas chinas porque aunque te digan que son privadas, en realidad no son privadas, son todas corporativistas las que llegan aquí. Ahora, ¿por qué? Porque el modelo chino, que es bastante totalitario, inevitablemente tiene intervenido todo su sistema económico. Y por lo mismo todas sus grandes industrias, todas sus empresas a nivel general, tanto de materias primas como de áreas tecnológicas, etcétera, o son de propiedad de militantes del Partido Comunista Chino o parte de la propiedad de dicha empresa es del Estado chino. Y como ya sea que son parte del Estado de manera directa porque son copropietarios o de manera indirecta porque son militantes de sus partidos, son los dueños, porque si no, no las dejan surgir o las sabotean, todas ellas tienen intervención del Estado y por lo mismo las subsidian y están prácticamente vinculadas con su Estado. Por eso se habla mucho que tiene características más bien fascitoides el Estado chino en ese sentido, sumado al totalitarismo brutal que tiene a nivel nacional al interior de su país. Pero más allá de la situación local de China, ¿qué pasa con Chile? Que hubo una denuncia por parte de la prensa de gremios industriales desesperados del acero de que están quebrando todos ellos por esta misma intervención china, que vamos a ver qué es lo que están haciendo, una política llamada dumping, que la vamos a explicar una vez que veamos la denuncia. Con el cierre definitivo de la compañía siderúrgica Huachipato, lo que podría dejar a más de 20.000 personas sin trabajo. Esto en la región del Biobío. Desde la gerencia y también los sindicatos buscan que el gobierno gestione medidas para evitar la quiebra. Es el acero que produce la siderúrgica Huachipato en la región del Biobío. La planta tiene más de 70 años y por décadas abasteció gran parte del mercado nacional y mundial con el metal producido en Talcahuano. Tiempos de bonanza económica que la situaron en una de las empresas más importantes del país y de Latinoamérica. Pero hoy el ingreso del acero chino sumieron a la compañía en una seria crisis económica. Nosotros ya procedimos a ajustarnos en términos de dotaciones. Es lamentable, pero no nos quedó más alternativa. Por ahora no vislumbramos más acciones al respecto, pero no podemos descartar el cierre definitivo de la compañía. La razón es una: el acero chino que ingresa al país tiene un costo de un 40% más barato que el producido en Huachipato. Por lo mismo, piden al gobierno levantar salvaguardas e impedir el cierre definitivo, que podría dejar a más de 20.000 personas sin trabajo. De parte, ¿cierto?, del gobierno en poner una sobretasa o una salvaguardia al acero chileno, que tenemos una competencia absolutamente desleal de parte de China. Existen reuniones entre la administración con los sindicatos de trabajadores y el gobierno regional para buscar herramientas alternativas. El GORE financiará estudios para imponer estas llamadas salvaguardas o simplemente que el gobierno entregue herramientas para proteger el acero chileno. Eso que ven ahí, que está haciendo China, se llama dumping. Ahora, ¿qué es eso? Dumping es cuando una empresa, y usualmente esto se hace con apoyo de un Estado, porque es raro que las empresas tengan tanto ahorro como para hacer esto por meses o años, usualmente quebrarían y por eso es raro que en un libre mercado realmente esto pase, pero el dumping lo que hacen es que si hay un producto que, por ejemplo, imagínense un pan costará 1.000, para hacerle un número fácil, llega una empresa y te dice te lo va a vender a 500, te lo va a vender a 200, a 100, muy bajo precio de mercado. Y la pregunta es ¿por qué hace eso? Si va a perder mucha plata, y es verdad. Pero lo que hace esa empresa, usualmente vinculada al Estado, como en este caso el Estado chino, es que ellos calculan que sí, vamos a perder plata.
pero sabemos que el otro también no puede pagar eso. Y la gente va a comprar el más barato porque evidentemente es más barato. El otro no lo va a poder pagar ni bajar los precios porque está bajo precio de mercado. Entonces después la competencia quiebra, que es lo que le está pasando al acero chileno, no porque esté vendiendo sobreprecio, ni que sea de mala calidad, sino porque China está vendiendo bajo precio de mercado al acero. Y en consecuencia, ¿qué pasa? Que cuando quiebra la competencia, tú ahí subes los precios ya no a 1.000 como estaba originalmente, los subes a 2.000, 3.000. Total, eres el único, ¿no? Por eso se habla que eso requiere muchas veces intervención estatal, porque para hacer eso tienen que pasar meses o incluso años en que tienes que estar vendiendo bajo precio de mercado. Y una empresa privada normalmente no le cunde eso y simultáneamente tampoco tiene incentivo de hacerlo. ¿Para qué? Es muy arriesgado y puedes quebrar, entonces por eso no pasa mucho. Pero cuando tienes el apoyo de un Estado y estás subsidiado con los impuestos de la población, lo haces sin problema. Total, tus pérdidas no te van a hacer quebrar porque el Estado te mantiene. Corporativismo, ¿no? O el mismo estatismo. Eso es lo que se está haciendo. Y por lo mismo están desesperados dentro de la industria de acero en Chile porque van a quebrar al camino que va y van a perderse miles de puestos de trabajo, al menos unos 3.000. Se piensa que van a ser muchos más porque es una área industrial que ya está quebrando por esta estrategia. Eso no es pro mercado, ¿no? Porque al final, ¿qué pasa? Es un Estado interviniendo, subsidiando empresas para destruir empresas locales y después tener monopolio y después venderlos sobre precio de mercado. Ahora, esto no es nuevo, ¿no? Pero no se habla mucho en el mundo latino como tampoco en el mundo hispano, sino que más en el mundo anglosajón. ¿Y por qué? Porque esta misma estrategia que estamos viendo en nuestro país es algo que China lleva haciendo hace décadas en África. ¿Y qué es lo que han hecho en África y en Asia? Para que vean lo nefasto y cómo nuestros políticos han caído en esto por no diversificar. Y desde años en este canal advertimos que había que alejarse de China, pero los políticos piensan a corto plazo y ahora estamos viendo las consecuencias de no haber hecho esto hace años. Que todavía, desde ya habría que impulsarlo, pero tampoco lo van a hacer. ¿Qué es lo que hace China? Hizo esto en África para que vean lo que se nos viene a nosotros y también en Asia. Son países todos con pobres, bien saliestoides, que les gusta gastar harto, bastante dinero, gastar con el Estado y por lo tanto necesitan dinero. Chile está en las mismas, ¿no? Endeudándose con discursos más estatistas. ¿Qué pasa? Que necesitan plata. Entonces tienen que endeudarse. Ahora, ¿dónde se endeudan? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todos esos ponen sus condiciones. El mejor ejemplo es Argentina. Pero después necesitan más plata y quieren hacer cosas y quieren hacer todo con el Estado. No les gusta el mundo privado. Entonces, ¿qué hacen? Viene China y empieza a invertir en ese país porque quieren las inversiones rápidas. Igual como lo hizo Chile ahora con sus acuerdos. Pero ¿qué es lo que hace China? Hace este mismo dumping y no lo ha hecho solo ahora en Chile, lo ha hecho en África muchas veces, lo ha hecho en Europa, en distintas partes y muchas veces esto se para con tratados internacionales que ha habido entre Estados Unidos, con Europa y otros países para no permitir que esas empresas actúen porque dicen que no son realmente pro mercado, sino que están distorsionadas porque están vinculadas al Estado chino y hacen esta distorsión con dumping. Pero hacen esto en África. Lo hicieron también en Asia. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas locales quiebran, todas. Y todas las empresas se vuelven chinas. Y aunque vendían más barato originalmente para hacer quebrar la competencia, bajo precio de mercado, después venden mucho más caro. Pero como no hay competencia porque ya la hicieron quebrar, tienen un control. Y en las que no quiebran, los de estados locales, ¿qué es lo que hicieron? Van a tomar la mala decisión de subsidiar a esas empresas locales. Pero ¿qué pasa? Empiezan a endeudarse más porque es insostenible. No puedes competir tampoco con el Estado chino a nivel de subsidios ni cosas por el estilo. Que es lo que ahora están pidiendo aquí en Chile, que sería una pésima idea y van a ver por qué. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a endeudar más ese Estado local, un Estado africano, por ejemplo, o Estados también a lo largo de Asia. Vamos a hablar del caso de Sri Lanka, que eso es aún más grave. ¿Y qué pasó después? Como se endeudan tanto, necesitan pedir más plata, pero ya están endeudados, como el Estado chileno que también ya tiene deuda a nivel internacional. Entonces, ¿quién te ofrece plata para pagar esos subsidios para competir con las empresas chinas? China te ofrece plata. No, yo te la presto, no te preocupes, para que te endeudes pagando esos subsidios para competir con esas empresas que son del mismo Estado chino o vinculadas al Estado chino. Y después te endeudas y endeudas con China, que es la trampa de la deuda china, que esto ya ha pasado en África y en Asia. Pero después tú no la puedes pagar porque los intereses son altos a cambio de esa deuda, que es también esto nuevamente cosas que le ha pasado a Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Los chinos te dicen, no te preocupes, no tienes por qué pagarnos ahora, incluso te podemos prestar más plata y con intereses más altos, pero te seguimos prestando. Y los políticos piensan a corto plazo y dicen, más plata, gasto en algún subsidio, un bono, o si gano la elección, alguna cosa, pero no piensan a largo plazo. Los chinos sí piensan a largo plazo. ¿Y qué pasa? Después tú no puedes pagar, no te preocupes, pero te vamos a pedir cosas a cambio. Queremos poner una base militar, como lo hicieron ya los chinos en Argentina, también por ese tema de la plata. O queremos tus recursos naturales, y se ponen y se los pasan por año. O en el caso de Sri Lanka, que es ese país que estalló contra sus políticos porque está en un colapso total, hacen algo igual a lo que hacían los europeos en el siglo XIX en la época del colonialismo. Se toman parte de tu territorio como un préstamo de territorio para pagar la deuda.
Quiso Sri Lanka. China quería un puerto en el Océano Índico, al lado de la India, así que le dijeron nos tienes que dar un puerto por 99 años. Ahora, eso le sonará un poco, a lo que ellos que sepan de historia, un poco curioso, porque esto es lo mismo que hicieron los europeos con China o que hacían con otros países africanos, etcétera, que los obligaban con deuda o en el caso con armas, y decían, no es que nos hayamos conquistado tu territorio, no. Tenemos un acuerdo para tenerlo por 99 años. O por tantos años, que era lo que pasó con Hong Kong y cosas así. Entonces están haciendo lo mismo los chinos. Peligrosísimo, ¿no? Entonces esa es la estrategia que están dando, ¿no? Hay que estar muy atento con eso porque ya estamos en el primer paso, el dumping. Ahora, ¿cuál es la manera de luchar contra esto? Porque esto la verdad es que pasa porque hemos dependido demasiado de China. Si realmente China quiere jodernos, no podemos hacer nada. Voy a ser completamente sincero. Porque el 45% de toda nuestra actividad económica depende de China. Ahora, si China realmente nos quiere joder y nosotros reaccionamos de alguna manera y a China no le gusta, nos va a joder. Y esto es la consecuencia de depender tanto de un solo país. Dependemos tanto de China y los políticos de izquierda y derecha se han negado a criticar a China, se han negado a alejar la economía de China para diversificarla a otros países, que si realmente China quisiera jodernos y decir no vas a hacer nada, no podemos hacer nada, porque nos apretan así económicamente y de un día para otro la mitad de la actividad económica de este país colapsa y el país se va para abajo. Así que si realmente China quisiera jodernos, no podemos hacer nada. Sé que suena terrible, pero tiene consecuencias a largo plazo toda esta política de depender de un solo país. Por eso siempre hemos mencionado que había que diversificar, que había que acercarse a la India, que había que acercarse más a los árabes, a los europeos, a otros países asiáticos, hacer que no se dependiera de un solo país, sino tener acuerdos bien distribuidos entre varios países. Pero no se hizo eso. Dependemos de China. Y Boric hace poco nos subordinó más todavía a China. Todos nuestros políticos así. Así que, bueno, tiene consecuencias. ¿Pero qué se podría hacer? Aunque con cuidado. Se podría empezar, no con subsidios, porque podemos caer en esa misma trampa, además, que son bien inmorales sacarle al ciudadano común y corriente para sostener a empresas particulares, ni tampoco por aranceles, que llega a una espiral de proteccionismo que tampoco trae beneficios. Lo que hay que hacer es llegar a acuerdos con distintos países, que a esto están dispuestos tanto la Unión Europea como Estados Unidos y varios países asiáticos como la India, o sea, hay un gran mercado ahí, donde se llegan a acuerdos internacionales, y esto ya se ha hecho, para decir, empresas de China, y ellos lo hacen porque son enemigos de China en esta área muchas veces, se bloquea su actividad en el mercado porque es antimercado. ¿Por qué? Porque no son empresas privadas de verdad, son empresas estatales o paraestatales, que te digan que es privada, pero está subsidiada por el Estado chino, con miembros del Partido Comunista Chino, es del Estado chino en la práctica. Entonces eso queda afuera. Y así hacer la competencia sin esas empresas, porque lo que termina ocurriendo es que las empresas estatales no son de mercado y no se aplican las mismas reglas. Y a todas las empresas estatales, siempre lo que debería hacerse en una sociedad libre es desmantelarla y pasar su propiedad al ciudadano común y corriente, o venderlas y entregar el dinero de resultado al ciudadano común y corriente. Lo mismo las empresas corporativistas, que son prácticamente estatales por tanta intervención del Estado que tienen. Y en caso contrario, se les saca, porque no son realmente privadas. Eso es lo que habría que hacer. Ahora, vamos a ver qué pasa, porque es posible, como le rogaron a Boric, que él no reaccione, porque hace poco se subordinó bastante con China, y tal vez varios entienden que no podemos hacer mucho porque dependemos en un 45% económicamente de China. E insisto, si China nos quiere hacer así, nos va a joder, y este país se va para abajo. Y por eso esto tal vez debería ser un llamado de atención para nuestros políticos que se preocupan de cualquier otra cosa, de los Juegos Panamericanos, que igual han tenido problemas económicos por el tema del turismo, o de tapar sus casos de corrupción masivos, que no quieren hablar de eso, o de hablar de las encuestas, etc. Tal vez de preocuparse en medio de todo eso, de repente, de temas también internacionales que nos están afectando ahora, de tratar de diversificar la economía. Pero ¿qué va a pasar? Que ustedes no van a ver ni a los políticos de izquierda ni de derecha hablando de esto. No les interesa, porque los políticos piensan a corto plazo. ¿Y quiénes terminan pagando el costo de esto mientras ellos se enriquecen? Nosotros, todos nosotros. Esto debimos haberlo hecho hace mucho tiempo. Y hace años en este canal advertimos del peligro de depender de un solo país y del caso chino. Pero no se hizo. Y tengo la sensación que no se va a seguir haciendo porque nadie lo está hablando de lado y lado. Miren, incluso otros medios de comunicación más alternativos tampoco lo están mencionando mucho. Y por lo mismo, lentamente caminamos hacia un abismo económico. La única manera de evitar esto es que ustedes a través de las mismas redes sociales hagan presión para que esto se hable. Pero más allá de toda esa situación, ¿qué les parece todo este escándalo que se da con China? ¿Creen que el camino a seguir es el que mencionamos? ¿Creen que se puede salir de esto? ¿O como ya dependemos tanto de ese país, no hay nada que hacer? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor
SIPC, Servicios Informáticos Personal Computer, casi parece nombre de empresa, lo que o no, que se volvió el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.